Estamos entonces desde el principio de año caminando por el Éxodo, intentando descubrir algunas cosas que por ahí quizá hemos malinterpretado o hemos dejado de lado. Y en este camino del Éxodo ya pasamos lo que es el mar, ya el mar se abrió. Los enemigos del pueblo de Israel que estaban persiguiendo al pueblo de Israel quedaron atrapados en el mar. Ellos pasaron por lo seco y ahora están libres, ¿no? Y en el capítulo 15 comenzamos el domingo pasado con el cántico que ellos expresaron una vez que pasaron, ¿no? Es decir, hay como una expresión de alegría, de gozo, que se manifestó en este caso a través de una canción. Y esa canción es interesante porque ahora vamos a ver algunos ejemplos también de que cada vez que había o Dios vencía a sus enemigos, o el pueblo de Israel vencía a sus enemigos, había un canto que generaban ciertas personas, obviamente depende de la escena quiénes eran, que manifestaban algo. Ahora, es interesante que cada canto expresa teología. O sea, no es un canto solamente decir, bueno, gracias Señor por haber cruzado el mar y nos vemos más adelante. No, es muy profundo el canto porque tiene muchísima teología, muchísima teología. Entonces vamos a ir a Éxodo 15 y vamos a analizar lo que nos toca a nosotros hoy. Éxodo 15, vamos a leer del 13 al 21. Dice así. Ya arrancó el canto, ¿no? Nosotros estamos viendo ya la última parte. Dice: en tu misericordia condujiste al pueblo que redimiste. Lo has guiado con tu fortaleza hacia la morada de tu santidad. Los pueblos oyeron y temblaron. Pánico sobrecogió a los habitantes de Filistea y se turbaron los caudillos de Edom. A los fuertes de Moab los asaltó el temblor y todos los moradores de Canaán se desmayaron. Caiga sobre ellos terror y espanto por la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como la piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor. Hasta que haya pasado este pueblo que tú adquiriste. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el sitio firme, oh Dios, que hiciste para tu morada, el santuario, oh Señor, que establecieron tus manos. Dios reina eternamente y para siempre. Porque cuando la caballería de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el medio del mar, Dios volcó sobre ellos las aguas marinas, mientras los hijos de Israel habían andado en lo seco en medio del mar. Entonces María o Miriam, la profetisa hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y con danzas. Y María les respondía: cantad al Señor, porque se ha magnificado grandemente, al caballo y su jinete arrojó al mar. Hasta ahí la lectura. Bien, entonces vamos a empezar a hacer algunos ejercicios juntos. En el versículo 13 dice: en tu misericordia condujiste al pueblo que redimiste. ¿Por qué aparece la palabra redención? La redención es, podríamos decir, salvarlos de alguna situación, es comprarlos, ¿no? Nosotros tenemos atado el concepto de redención a salvación, pero ¿por qué dice redención? ¿De dónde los redimió? ¿Por qué usa el título redención? ¿Qué piensan? Salieron de Egipto. ¿Pero por qué eso es redimir? ¿Por qué eso? Lo sacó de la esclavitud, perfecto. El concepto de redención está atado obviamente a un concepto de esclavitud, ¿no? Redimir es comprar un esclavo. Bien. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver que en realidad el concepto de redención tiene muchísimo más profundidad teológica de lo que a veces pensamos. Después dice: los guiaste con tu fortaleza hacia la morada de tu santidad, ¿no?
Después entre el 14 y el 16 hay como una expresión de, bueno, cuando vos los sacaste de Egipto, los redimiste, los demás tuvieron temor. ¿Por qué los demás pueblos tuvieron temor? ¿De qué tenían que tener temor? Porque dice que aparte fue como un espanto, un temblor, usa palabras muy fuertes, ¿no? Caiga sobre ellos terror y espanto por la grandeza de tu brazo, dice el 16, ¿no? Dice, enmudezcan como la piedra hasta que haya pasado tu pueblo, Señor. Se turbaron los caudillos de Edom, dice el 15, ¿no? Y los fuertes los asaltó el temblor. ¿Por qué ellos están así? ¿Por qué estos pueblos, que vale aclarar, son enemigos del pueblo de Israel, tienen tanto miedo? ¿Cuál es el objetivo por el cual, o por qué en el cruce, que están siendo redimidos, están siendo sacados de Egipto, el resto de los pueblos tiene miedo? ¿De qué? ¿Qué tiene que ver? Uh-huh. Bien. Bien, o sea, bien, entonces Cres dice que una de las cosas importantes es que el que muere en el mar es el faraón. Ahora, pero si yo soy habitante de Edom o soy de Canaán, ¿por qué eso a mí me tiene que dar miedo? Si el problema era con los egipcios. Ellos estaban peregrinando. Bien, ¿sí, Walter? Eran miedosos. Bueno, la expresión ilógico, ¿no? Pero ahora, ¿pero por qué tienen miedo, no? ¿Por qué les causa miedo? Bien, pero si yo soy, insisto, soy de Canaán y veo que Israel está luchando, entre comillas, con Egipto y el Dios de Israel vence al Dios de Egipto, yo que soy cananita, bien por los israelitas, pero... Bueno, por ahí puede andar un poco más, ¿no? Pues yo soy cananita y el pueblo Dios dice que van a habitar donde estamos nosotros y yo tengo que tener cierto temor, ¿no? Porque vienen para acá. Puede ser, pero puntualmente hay dos cosas. Una es que obviamente que mientras ellos van avanzando, los pueblos cercanos, enemigos de Israel, siempre tienen que estar defendiéndose del avance, en este caso de los israelitas. Hay que defenderse. Ahora, pero si ellos ven que hay un Dios detrás, que está peleando por ellos, que hizo esto de dividir el mar, porque recuerden que nosotros estamos entendiendo, que otra vez esto es culturalmente muy extraño para nosotros, que el mar es una entidad, o sea, el mar es como un Dios, y el faraón también era considerado como un Dios. Entonces, que haya otro Dios superior, que haya vencido al mar o al mal en el mar, vamos a ver por qué, ahí es donde, claro, yo que soy parte de otro pueblo distinto, que tengo otros dioses, y los otros dioses han sido vencidos por este Dios superior, y este pueblo va a venir para este lado. Es más, estos pueblos van a querer frenar el avance del pueblo israelita, no van a poder. ¿Me sigue? Exactamente. Exacto. O sea, lo que dice Walter es que, claro, no es solamente que pueden tenerle miedo a los israelitas, sino que al Dios, o sea, que está detrás de los israelitas. Le tienen miedo al Dios que está detrás, no a los israelitas, porque ellos entienden, al igual que entiende el pueblo de Israel, que es Dios el que los está liberando. ¿Está bien? Bien, ahora, dos o tres cositas más antes de hacer una comparación, pero miren lo que dice el 17. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad. ¿Qué significa esto? Dios dice, yo los saco de Egipto, los hago pasar por las aguas, venzo al enemigo en el mar y ahora voy y los planto en el monte de la heredad. ¿Qué es este? ¿Qué es este lenguaje? ¿Cómo? Nos hace acordar a Edén. Muy bien, esa es la idea. Nos plantarás, o sea, está plantando a alguien en un monte. Ahora, ¿pero por qué un monte? Porque fíjense que dice después el 17, ¿no? La segunda parte, el sitio firme, oh Dios,
que hiciste para tu morada. ¿Por qué dice el sitio firme que hiciste para tu morada? Un monte. Perfecto, ahí va. A ver, repito lo que dice Cris. El monte para ellos era un lugar de adoración. También para nosotros, ¿no? Un monte es una montaña que anda por ahí, quizá en alguna parte de Córdoba, Mendoza, pero para ellos los montes eran los lugares donde se manifestaba la deidad. Entonces Dios dice, yo elegí este monte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a plantarlos a ellos en este monte, porque yo quiero estar con ellos. Y fíjense que dice el sitio firme. Y está bueno lo que dice Cris. ¿Por qué sitio firme? Porque si una montaña uno ve es firme. Pero recuerden que en el lenguaje de Génesis, la idea de sitio firme es si está todo completamente lleno de agua, si está todo cubierto de tinieblas, y Dios separa las aguas, día 2, si no me equivoco, y saca lo seco de lo mojado, y ese es el lugar donde va a plantar al hombre y va a plantar el jardín del Edén. Ese es el sitio firme. El resto es complicado. Entonces, en esa cosmovisión, insisto, muy diferente a nosotros, Dios dice, este es el sitio firme. O sea, un monte es el sitio firme. ¿Me siguen? Y termina diciendo, el santuario, oh Dios, que establecieron tus manos. O sea, a ver, el escritor me está diciendo que Dios estableció un santuario, que es un pedazo de tierra, es un monte, que lo establecieron tus manos. Qué extraño para nosotros esto, ¿no? Y termina el 18, dice, Dios reinará eternamente y para siempre. ¿Cómo reinar? ¿Por qué reinar? ¿Por qué reinar? ¿Quién es el que reina? Pero ¿por qué dice reinar? ¿Por qué el lenguaje de reinar? ¿No? Y ahí es donde nosotros tenemos, otra vez, tratar de comprender qué tenían en la mente los escritores bíblicos o la cosmovisión de estos personajes para poder comprender nosotros a qué está haciendo referencia, ¿no? Todo el tiempo es un lugar de autoridad, exacto. Es desde el Génesis que ya vemos que hay autoridad, ¿no? Dios, esto veíamos en Efesios también, ¿no? Dios delegándole autoridad al hombre y Dios delegando, por ejemplo, autoridad al sol y la luna en el día 4. Entonces es todo poderío, ¿no? Es Dios que es el que tiene todo el poder y delega poder, en este caso en el hombre. En Génesis 1:26, ¿no? Dominen, sojuzguen. Y yo les doy ese poder para que ustedes lo administren, ¿no? Pero la idea es que Dios reine por medio de. Y esto está ocurriendo lo mismo. Es Dios el que va a reinar eternamente y para siempre y ha elegido un grupo de personas llamado el pueblo de Israel para que haga esto, ¿no? Bien. Sí. Totalmente. Ahí Martín hace la aclaración que el día de reposo, recuerdan que, y de hecho esto lo estamos estudiando en los grupos familiares, el día de reposo no es simplemente un día donde uno dice, bueno, el Señor estaba cansado de tantas cosas que hizo que se sentó a descansar o se acostó. No. Es Dios, una vez que termina de acomodar todo lo que nosotros conocemos como el cosmos, Él se sienta a reinar, se sienta en el trono. Entonces el día de reposo es una manifestación de que Él está tomando el control, ¿no? Entonces eso es sensación otra vez de autoridad, de poderío, y ahí es donde delega y está gobernando a través de los hombres. ¿Bien? Entonces ahí nosotros más o menos podemos entender cómo Dios está sacando a la gente, redimiendo al pueblo de Egipto, los hace pasar por las aguas, y ahí es donde hay algo que ocurre, lo vamos a ver ahora, y los lleva a un lugar, a un monte, a un sitio firme, donde está la presencia de Dios. Y es siempre el mismo ejercicio. Dios siempre viendo. ¿Cómo estaban los israelitas en Egipto? Esclavos, oprimidos, esclavos. Dios los libera, los hace pasar a través de las aguas y los lleva a un lugar firme, al lugar de la presencia. Pero vamos a comparar ahora algunos
pasajes. Mira, vamos a Génesis 3 y quiero ver de qué es lo que va a salvar Dios. Vamos a Génesis 3. Génesis 3, vamos a leer el verso 14 y 15. Miren, y voy haciendo algunas anotaciones para que podamos comprender qué estamos diciendo. Dice, Génesis 3:14, entonces dijo Dios a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Y miren lo que dice ahora, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Entonces nosotros tenemos esto, miren, yo sé, no tenemos tiempo para esto, pero para profundizar, pero la serpiente representa el mal, ¿bien? La serpiente es el mal. Yo sé que uno está acostumbrado a vincular a la serpiente como el diablo, pero vamos a tratar de hacer un impas y comprender que la serpiente tiene que ver con la maldad, ¿no? Entonces la serpiente es la maldad. Entonces con lo que está luchando, o con lo que va a luchar la descendencia de la mujer, que son todos los hijos que van a venir, van a luchar contra la maldad. Hay algo ahí que va a estar peleando con ellos. Nosotros tenemos el capítulo 4 de Génesis, vamos a Génesis 4, simplemente como también para hacer un repaso de dónde venimos, ¿no? Pero miren lo que dice Génesis 4. Dios le va a decir algo a Caín. Dice, entonces dijo Dios a Caín, ¿por qué te enfureces tanto y por qué ha decaído tu semblante? ¿No? Porque ahí lo habían elegido a Abel y no lo habían elegido a Caín. Entonces se cayó el semblante, obviamente. Verso 7, si obras bien, ¿no serás enaltecido? Pero si no obras bien, miren esta frase, el pecado, yo tengo así, el pecado acecha a la puerta. ¿Por qué acecha? Ese verbo con qué está conectado, acechar. Una fiera salvaje. Exacto, ¿no? Es una fiera salvaje que está ahí agazapada, dice, el pecado, o podríamos decir la maldad, está acechando la puerta. Y su concupiscencia, o sea, su deseo va contra ti. O sea, él te desea a vos. La maldad te desea a vos. ¿Bien? Pero tú has de dominarla. Poderío, control, autoridad. Vos podés controlar la maldad. ¿Ven lo que le está diciendo Dios a Caín? Ahí está la maldad agazapada ahí como un animal, una fiera que va a querer, te desea demasiado. ¿Está bien? Que quiere comerte. Pero vos tenés la capacidad y la autoridad para poder dominarla. ¿Me siguen? Pero adivinen qué va a hacer Caín. Caín trataba a su hermano Abel, pero sucedió que cuando estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo asesinó. A ver, ¿pudo dominar la maldad? Ahora, contra su hermano y lo asesinó. Entonces, verso 9, dijo Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? O sea, ¿es mi responsabilidad mi hermano? Dios no responde, pero tiene su respuesta retórica, ¿no? O una pregunta retórica. Sí, sos guardián de tu hermano. Pero él dijo, ¿qué has hecho? Miren esta frase, la voz de la sangre de tu hermano clama. Bien, entonces, el mal hace un daño, y ese daño, podríamos decir que es injusticia, y ese daño genera un clamor que hace que Dios intervenga. ¿Bien? Ahora, si nosotros recortamos este pedacito y lo ponemos en la historia del Éxodo, es exactamente lo mismo. Porque ¿recuerdan Éxodo capítulo 1? El faraón se representa por medio de la serpiente. ¿Recuerdan cuando dice, actuemos con astucia y empecemos a oprimir, a hacerle daño, a tratar injustamente a los israelitas, para que ellos de alguna manera sean oprimidos? ¿Qué es lo que genera ese daño en los israelitas? Empiezan a clamar. Y Dios
va a actuar y los va a rescatar de la opresión, los va a salvar. Eso es redención. Salvación o redención es rescatar a alguien de un trato injusto, o mejor dicho, rescatar a alguien del dominio de la maldad. Porque eso es lo que está en general la Biblia expresando. Entonces, mire, vamos a ver otros pasajes mucho más adelante. Vamos al Salmo 68 y fíjense esta misma idea. Salmo 68. Salmo 68. Vamos a leer algunos. Vamos a leer el verso 1, por ejemplo. Miren, este es un lenguaje que está probablemente hablando del Éxodo. Dice, Salmo 68, 1. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. ¿No? Se levanta Dios, son esparcidos enemigos. Es un poquito lo que está pasando en el cruce del mar, ¿no? Los enemigos tienen miedo. Huyan de su presencia quienes lo aborrecen. Disípense como se disipa el humo, como la cera se derrita ante el fuego. Así perezcan los malvados ante la presencia de Dios. Pero regocíjense los justos y sean exaltados ante Dios. Miren lo que dice el verso 7. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo, cuando avanzabas por el desierto, la tierra tembló y los cielos diluviaron ante el Dios del Sinaí, ante la presencia de Dios, el Dios de Israel. Ahora vamos a ver que esto está conectado con esta historia también, ¿no? Pero miren cómo dice, verso, ahora sí, 20. Nuestro Dios es un Dios que salva, redime. El Señor soberano nos libra, vamos a cambiar acá la palabra, nos libra de la maldad. Y miren cómo lo expresa, y ahí sí conectamos con Génesis 3:15. Dios aplastará la cabeza de sus enemigos. Bueno, yo tengo esta parte, dice, la testa enmarañada de los que viven pecando. ¿Ven cómo grafica la idea de aplicar justicia contra aquellos que usan la maldad? ¿Ven cómo lo grafica? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que va a hacer? Aplastará la cabeza. Es la misma expresión que Génesis 3:15. Va a haber una enemistad entre la maldad y ustedes. Y ustedes pueden dominar esa maldad. Pero ¿qué es lo que ocurre en la historia? El hombre se deja dominar por la maldad. Y ahí es donde genera esta enemistad y esta pelea ahora entre ellos. Entonces Caín tiene que asesinar a Abel. Pero Dios le había dicho, Caín, el mal está agazapado a la puerta. Ojo, porque vas a hacer daño. Y es lo que genera, le genera un daño a su hermano, asesina a su hermano, y eso es injusticia. Y la sangre sube y clama por eso, ¿no? Y Dios, otra vez, está diciendo, voy a aplastar la cabeza de aquellos que usan la injusticia. Y miren lo que dice verso 23, estamos en Salmo 68. Para que tu pie los aplaste, otra vez esta idea, ¿no? Los aplaste en sangre, y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. Fíjense el lenguaje. Aparece tu cortejo, oh Dios. ¿Qué es el cortejo? Bien, los que acompañan a aquel que ha vencido. Porque esta es la imagen de alguien que ha vencido. Porque si puso su pie para aplastar la cabeza, no, aplastó la cabeza, él venció. Entonces viene con un cortejo que lo acompaña en esta victoria. Y miren lo que dice, el cortejo de mi Dios y Rey, otra vez Rey, ¿hacia dónde? ¿Ven que después de obtener la victoria va hacia dónde? ¿Dónde iba el pueblo de Israel después de pasar el mar, después de la victoria? Al monte, que es el santuario, ¿no? Y miren este detalle también, el verso 25. Los cantores van delante y los músicos detrás, en medio de doncellas que tocan panderetas. ¿Les recuerda algo de lo que acabamos de leer? Doncellas tocando la pandereta. La hermana de Moisés agarró la pandereta, ¿no? Y comenzó a cantar, o sea, a expresar esta idea. Y son este cortejo que va acompañando a un Dios que acaba de obtener la victoria. ¿La victoria contra quién? En el mar, ¿contra quién?
Miren, contra el mal. Mira, vamos a otra historia igual. Historias, sí. Ya va a venir. Me cortás cuando venga. Exacto. Muy bien. Esa es la idea. Ven que tenemos que empezar a entender estos conceptos. Para nosotros redención está atado, no sé, Jesús murió en la cruz y nos redimió de nuestro pecado, de nuestra condena que teníamos. Pero, a ver, vamos a ampliar un poco ese concepto. Y el concepto de redención es sacar a alguien bajo la autoridad, como dice Walter, bajo la autoridad, el dominio de alguien y colocarlo bajo el dominio, pero este dominio es diferente, bajo el dominio de un Dios servicial, diferente. ¿Cómo estaban? Sí, Belén. ¿Ala? Para redimir hay que pagar. Sí, eso está atado a la idea de cuando alguien redimía a alguien, compraba y pagaba. Exacto, compraba la esclavitud. Ahora, pero ¿dónde va a entrar esta imagen? Mire, vamos a Jueces, rápido porque ya se fue el tiempo. Jueces capítulo 4. Y esta es una historia que tengo que pasarla rápido, pero es muy interesante, donde el pueblo de Israel estaba, ¿cómo estaba? Imagínense cómo puede estar en Jueces, en el libro de Jueces. ¿Cómo puede estar? Exacto, ¿de quiénes? Está oprimido por quiénes. Bien. Capítulo 4, miren, verso 1. Después que murió Ahod, los hijos de Israel, Jueces 4, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios los entregó en manos de Yabín, rey de Canaán, ¿ven? Los enemigos. Bueno, reinaba y demás. Y tenía un jefe llamado Sísara. Ahora, verso 3. Entonces los hijos de Israel, ¿ven? O sea, cuando hay una opresión, cuando hay un trato injusto, hay alguien que tiene que clamar y decir, che, me están tratando mal. Y los israelitas, como va a ser todo el ciclo de Jueces, van a clamar a Dios y Dios envía a alguien a liberarlos. Lo mismo que el cruce del mar. Clamaron al Señor, verso 3, porque Sísara tenía 900 carros de hierro. Si yo digo carros de hierro, ¿dónde voy? ¿Dónde va mi mente? Los carros del varón, ¿no? A la guerra, pero son los carros, de hecho cantamos en una canción, ¿no? Los carros del faraón. Entonces, fíjense, hay una persona que está oprimiendo a los israelitas que tiene 900 carros. Dice, y durante 20 años había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. Otra vez la misma idea, ¿no? Hay una opresión de alguien que tiene carros. Y esa es la idea del diseño literario, ¿no? Que yo coloque como si fuera una transparencia entre una historia y la otra, pero es siempre la misma idea. En aquel tiempo juzgaba a Israel Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, y se sentó bajo el palmar de Débora entre Ramá y Betel. Todas estas palabras, ¿no? Es un lugar lleno de árboles entre Ramá y Betel, la casa de Dios. Todo tiene un significado, no podemos ahora, pero todo tiene significado. En la serranía de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella para que la juzgaran. Va a llamar a Barak, que Barak significa un rayo, ¿no? Relámpago, en el verso 6, y dice, ¿no te ha ordenado Dios? Le dice Débora, ¿no? El Dios de Israel diciendo, avanza hacia el monte Tabor y toma contigo 10.000 hombres de los hijos de Neftalí y de Zabulón, y yo atraeré al torrente de Sisón a Sísara, príncipe del ejército de Yabín, con sus carros y los entregaré en tu mano. Y Barak le respondió, verso 8, si tú vas conmigo, entonces iré. Pero si no vas conmigo, no iré. Esta frase suena un poco extraño porque parece como si Barak tuviera muchísimo miedo y necesita el acompañamiento de una mujer. Y Débora dice, verso 9, voy a ir contigo, pero no va a ser tuya la gloria de la jornada que vas a emprender, porque Dios entregará a Sísara en manos de una mujer. Y Débora se levantó y se fue con Barak a Cedes. Esto otra vez, diseño literario. Sísara en el original hebreo suena como el sonido de una serpiente. Sísara, ¿no? Entonces, otra vez, yo tengo que vincular a alguien que está oprimiendo a otros injustamente, se está identificando con
La maldad. ¿Está bien? Porque es una serpiente. Igual que el faraón, cuando dice, vamos a actuar con astucia para oprimir a los que están, a los israelitas. Y miren cómo termina la historia. Verso 15. Y Dios, ¿qué dice en sus versiones? ¿Sabes? Porque yo tengo destrozó, un poco fuerte ahí. ¿Cómo? Quebrantó. Bien, derrotó. Quebrantó a Sísara con todos sus carros, ¿no? Y todo su ejército. Y Sísara bajándose del carro huyó a pie. Y Barak los persiguió, pero se le escapó ahí, se escapó la serpiente, ¿no? Se le escabulló la serpiente. Sísara, verso 17, había huido a pie hasta la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo. Ese es un descendiente de Caín. Hay tanto para analizar, pero no es el tema. Porque había paz entre Yabín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. En síntesis, ¿saben lo que hace esta mujer, Jael? Le dice a Sísara, Sísara, pasá por acá. ¿Qué crees? Yo quiero agua. No tengo agua. ¿Sabes que lo que tengo es leche tibia? ¿Por qué alguien le daría leche a una persona? ¿Cuándo tomamos leche nosotros? Para dormir. Para dormir, ¿no? Cuando uno, no sé por qué, pero cuáles son las propiedades, pero uno cuando tiene sueño, toma leche. Y esta mujer le da leche, ¿para qué? Para dormir. Y antes de dormir, Sísara le dice, Jael, quédate en la puerta, si viene alguien, decí que no hay nadie. ¿Está bien? Que yo no estoy acá. Esta persona se duerme y miren lo que hace esta mujer. Verso 21. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y haciendo un mazo en su mano, fue calladamente hacia él y le clavó la estaca en la sien, la cual penetró hasta la tierra, pues él estaba cansado y dormía profundamente, y así murió. Y cuando llegó Barak, dijo, ¿vos estás buscando a Sísara? Ahí está, clavado a la tierra. Palabra del Señor. Una mujer tomando una estaca y clavándole en la cabeza a Sísara, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que estas historias estén en la Biblia? ¿Qué es lo que está expresando esta historia? Otra vez. ¿Dónde golpea? ¿Se dan cuenta? Entonces golpea en la cabeza. Y ahí es donde nosotros tenemos que la serpiente iba a ser golpeada en la cabeza. La maldad va a ser golpeada en la cabeza. Entonces, es ahí donde nosotros, mira, vamos a Isaías 51. Ya no tenemos más tiempo casi, pero vamos a Isaías 51 y fíjense lo que va a decir Isaías 51. ¿A quién mató Dios? Es fuerte esa frase, ¿no? Pero ¿a quién venció Dios cuando cruzaron el Mar Rojo? Isaías 51, verso 9. Son todas expresiones similares, ¿no? Dice Isaías 51, 9, despierta, despierta. A Dios, ¿no? Vístete de fuerza, oh brazo del Señor. Otra vez la frase es brazo del Señor. Despiértate como en los días de antaño, como en las generaciones antiguas. ¿No eres tú el mismo que tajaste a Rahab? ¿Saben qué significa esto? No sé si alguno tiene otra versión. Despedazó, cortó. ¿A quién? ¿Qué es Rahab? ¿O quién es Rahab? ¿Alguno tiene alguna llamada ahí abajo? ¿Cómo? El dragón del Nilo. Monstruo marino, bien. Fíjense, y el que traspasó, sigue el verso, al monstruo marino. ¿No eres tú, dice el profeta Dios, el que secó el mar y las aguas del gran abismo? Perdón, ¿qué es lo que secó Dios en Éxodo 14? El Mar Rojo, ¿no? Uno diría el Mar Rojo. Pero acá el profeta está diciendo, ¿no fuiste vos el que secó las aguas del gran abismo? Perdón, ¿es el Mar Rojo o es el gran abismo? ¿Cómo? El infierno, las dos cosas. A ver, otra vez. Es esta idea de que cuando Dios está dividiendo el mar, no es necesariamente que Dios está abriendo el mar, sino que es una manera de graficar, porque después dice, abrió el mar y los redimidos pasaron por lo seco, ¿no? Es ese sitio firme. Estoy controlando la maldad para que ustedes puedan pasar por un sitio firme. Ese es el lenguaje. Entonces, ahora, pero ¿cómo lo grafican? Y cortó al monstruo marino. ¿Qué monstruo marino? ¿Dónde está el monstruo marino?
¿En qué momento tajó ¿no? Entonces es una idea de que la maldad, como veíamos recién, la serpiente que es la maldad, tiene una cabeza que va a ser quebrada y ahora está siendo representada, por ejemplo, por el monstruo. ¿Está bien? El monstruo. Ahora, antes era una serpiente, ahora es un monstruo, o Rahab, y en otras partes va a aparecer de un montón, pero en realidad está siendo la idea de la maldad que quiere. El Leviatán también, el Behemoth. Son todas figuras que representan estos monstruos, como la serpiente, que, insisto, se identifican con la maldad, algo que quiere oprimir al otro, algo que me energiza, recuerdan esto vimos en Efesios, ¿no? Me energiza para ser violento con mi hermano, ser violento con aquellos que yo considero que no merecen vivir. Ahora, Dios, entonces, ¿contra qué está tan intenso, enojado, ¿no? ¿Contra quién? Contra esta maldad que energiza a los demás porque recordemos, a ver, ¿contra quién peleó Dios en el cruce del Mar Rojo? ¿Contra quién peleó? Uno diría el faraón y el ejército. Ahí está. Ven que es diferente. Es el mal que estaban representando al faraón, porque Dios le dio 10 oportunidades para arrepentirse al faraón. 10 o más también. Pero mínimo 10 oportunidades en las 10 plagas para que el faraón diga, tiene razón, es verdad, tengo que aflojar con esto. Pero el faraón no quiso. Entonces, si vos seguís insistiendo en adherirte e identificarte con la maldad, yo lamentablemente, si vos querés oprimir y querés asesinar, yo tengo que aplicar justicia. ¿Me siguen? Entonces ahí es donde yo tengo que pelear contra aquello que está detrás tuyo, que es la maldad. Obviamente, arrastrado por la maldad, terminan todos muertos, ¿no? Entonces nosotros vemos que en el capítulo 2, el faraón, la maldad, quiere tirar a los niños al río, y ahora son ellos los que terminan la historia en lo profundo del mar. Y esto vamos a ver más adelante. Hay un paralelismo entre la historia de Moisés, puntualmente, y la historia de Israel. Van a repetir los mismos patrones. Ahora, y terminamos con esto. Miren, vamos a Isaías, ahí nomás. Fíjense este lenguaje. 59. Isaías 59 dice, verso 5, incuban huevos de áspid. ¿Qué son los huevos de áspid? Tejen la tela de araña. El que come de sus huevos muere. Si alguno de estos se rompe, ¿qué salen? Sus telarañas no sirven para vestirse, son tejidos que no pueden cubrir. Sus obras son obras de iniquidad. Sus manos ejecutan violencia. Ven que ahí está diciendo que este veneno de una serpiente es una manera de graficar cómo los hermanos usan violencia contra otros. ¿Lo ven? Ese es el lenguaje bíblico en todo su esplendor. Dice, verso 8, no conocieron el camino de paz. Claro, se pelean continuamente. No hay justicia en sus pasos. Se abren veredas tortuosas. Verso 9, por eso el derecho se aleja de nosotros y la justicia no nos alcanza. Esperamos la luz, tinieblas, claridad, oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos y andamos a tientas como gente que no tiene ojos en pleno día. Tropezamos como al anochecer, en pleno vigor, estamos como los muertos. Verso 11, al final, esperamos la justicia, pero no la hay. La salvación, pero está lejos de nosotros. ¿Qué es la salvación en este contexto de nuevo? Es ser sacado de ese deseo de Caín, ¿no? Yo tengo que asesinar a mi hermano porque lo eligieron a él, no me eligieron a mí. Yo lo tengo que sacar del medio. Entonces, cuando Dios nos viene a liberar de ese poder de la maldad que maquina nuestra mente para
sobreponerme ante otros, para considerar a otros inferiores a mí, que ellos no se merecen mi buen trato. Entonces, cuando Dios nos salva de esta condición, de estar enroscados en esta idea, enroscados en este deseo de aplicar violencia, injusticia, opresión contra aquellos que me han dañado. Yo voy a aplicar justicia contra ellos. Y Dios dice, chicos, ese no es mi reinado. Ese es el reinado del faraón, ese es el reinado de Yavín o de Císara. Pero no es así, porque Dios viene a cortar la cabeza de la maldad, la autoridad que tiene la maldad. Eso es cabeza, ¿no? Cabeza es la autoridad que tiene la maldad sobre ustedes. Viene a liberarnos de esa maldad para colocarnos en un reino donde ahora, si me golpean la mejilla, yo muestro la otra. Si me piden que lleve una milla, llevo dos. Yo no tomo un cuchillo para devolver al mal con otro mal, sino al contrario. Porque el reino de Dios es totalmente distinto. Y un detalle que obvié en Jueces 5 es que, fíjense, volvemos a Jueces 5 y terminamos así con esto. Hay un cántico después, ahí está. Hay un cántico. Después de que alguien quiebra o rompe la cabeza de esta maldad, ¿no? A través de Císara, esa serpiente, ¿no? Císara, dice, capítulo 5, verso 1, aquel día Débora cantó con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haber tomado, ven, ahí está el cántico, ¿no? Y es una mujer que canta, por haber tomado el mando los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, bendecid al Señor, oh reyes nobles, autoridades, ¿no? Escuchad, voy a cantar a Dios, a cantar salmos al Señor, el Dios de Israel, ¿no? Entonces ahí otra vez hay un canto. Entonces fíjense, hay alguien que golpea en la cabeza, que mata al enemigo, y después de esa victoria alguien canta un cántico. Es exactamente la misma estructura literaria que Éxodo 14. Alguien mata al enemigo en la cabeza, a este Rahab, a este monstruo marino, en el mar, los redimidos pasan por lo seco, y alguien expresa una canción, que insisto, no es simplemente una canción de alegría, sino que expresa teología, expresa cómo es Dios. Entonces tenemos capítulo 2, alguien va a morir en las aguas, llamado Moisés, pero aparece una mujer. ¿Quién es la mujer que aparece? Miriam o María. La hermana de Moisés aparece ¿para qué? Para poner a Moisés en un arca, es la misma palabra que el arca de Noé, y aparecen estas dos historias, arca, y lo pone en el arca para que flote a través de las aguas y llegue a otra mujer, que es la hija del faraón, quien va a arriesgar su vida para salvar a Moisés. Ahora pasa el tiempo y hay muchas aguas que parecen amenazar, pero hay alguien que muere en esas aguas, y no es Moisés ni el pueblo de Israel, es el faraón. Y otra vez aparece una mujer, Débora, que expresa un cántico. Entonces otra vez, son diseños literarios para que nosotros comprendamos cuál es la historia detrás, y es la que veíamos recién, ¿no? Hay una serpiente, hay una maldad que nos está amenazando para que nosotros usemos esa violencia contra otros. Pero Dios viene a liberarnos, a golpear la cabeza de esa serpiente, esa maldad, de ese monstruo, el que quieran poner, para que esa maldad no tenga más autoridad sobre nosotros y seamos liberados, redimidos, salvados de tener que usar este ejercicio continuo de hacer daño e injusticia, para que no haya más clamor que digas, por favor, sálvenos de este maltrato. ¿Y saben qué? En Apocalipsis, si ustedes leen Apocalipsis y se aplica el mismo patrón, hay un dragón que sale del mar, que es justo, ¿no? Un dragón que sale del mar que quiere aplicar la maldad y el maltrato hacia los mártires. Y el Señor dice, tranquilos, que todavía hay un tiempo para que los mártires sigan creciendo, lamentablemente. Pero después va a aparecer el hijo de la mujer, Apocalipsis 12, que se va a transformar en alguien que va a gobernar con vara de hierro y va a destruir para siempre aquello que energizó a estos opresores que usaron la maldad para destruir la vida de estos cristianos que simplemente se entregaron, como se entregó Jesús, como cordero llevó al matadero, ¿no? Ven que la estructura literaria nos ayuda a entender esta melodía
que va y viene en la Biblia y que en Apocalipsis. Ahí está, ahí me hacen acordar, muy bueno. Hay una repetición del cántico de María en Apocalipsis. ¿Se dan cuenta? Todo esto nos ayuda a... Imagínense los hebreos estudiando esto de memoria. Si no hay un diseño literario repetitivo que los ayude, es muy difícil. Y los chicos de 13, 14 años se sabían el Pentateuco de punta a punta de memoria. Porque hay un diseño literario. Y eso es lo que estamos intentando ver. Pero el detrás de escena es la maldad trabajando en nuestros corazones y Dios viniendo a golpear la cabeza para sacarnos y llevarnos a un reino diferente. Oramos. Señor, te agradecemos porque en estas historias como el cántico de Débora o de María o la expresión de gozo de todo un pueblo cantando porque tú venciste a la maldad, a todo aquello que oprimía, y los estás salvando, los estás redimiendo. Pero no solo una redención que está enfocada en mi persona como un beneficio simplemente, sino como una liberación de todo un círculo vicioso que muchas veces entramos nosotros cuando nos dejamos gobernar por la serpiente, cuando nos dejamos gobernar por ese mal que está agazapado en la puerta como con Caín y nos quiere devorar. Y muchas veces con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, me dejo guiar por esto y ahí es donde empiezan las divisiones, las separaciones, los asesinatos, no literales, pero sí los de Mateo 5, que cualquiera que le dice fato a su hermano ya ha asesinado a su hermano en su corazón. Señor, queremos salir de ese círculo, queremos ser liberados, redimidos, queremos caminar por este sitio firme, por la tierra. No queremos dejarnos gobernar por este mar, por esta maldad. Señor, queremos ser guiados por tu luz, no estar en tinieblas, no estar en la muerte, no odiar a mi hermano. Señor, queremos salir de este círculo para expresar tu bondad y tu amor a otros. En el nombre de Jesús. Amén.